Ahí está grabando. Bien, buen día. Vamos a terminar con las dos biomoléculas que nos quedan. Después lo que les voy a subir son dos videos muy cortitos que tienen que ver uno con lo que es la función de las proteínas digamos, como enzimas, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Y recuerden que del cronograma va a haber una pequeña modificación porque se cambió la fecha de finales, ¿sí? La fecha que estaba pautada para septiembre pasó a octubre, pero bueno, es un enroque nada más. No hay mucha modificación, la fecha del parcial queda igual. Vamos a ver un poquito las proteínas y después los ácidos nucleicos y me dejar un espacio como para que me consulten por el seminario número 2. ¿Sí? Ya recuerden que la semana que viene comenzamos con la parte de energía y termodinámica y justamente ahí nos vamos a abocar a las enzimas. Bien, voy a empezar por justamente lo que tiene que ver con proteínas, que es lo que había quedado hasta la clase pasada. Les di hidratos de carbono y lípidos y hoy tenemos que terminar con esto. Bien. A veces uno se pregunta el rol de las biomoléculas, ¿sí? Porque, por ejemplo, habíamos visto que tanto los hidratos de carbono como los lípidos tienen una función particularmente energética, ¿sí? A pesar de que tanto hidratos de carbono como lípidos pueden actuar como algunas estructuras, como por ejemplo la membrana plasmática, ¿sí? Los dos forman, porque vamos a encontrar moléculas, por ejemplo, de lo que son fosfolípidos, que se encuentran en la membrana, ¿sí? Y también vamos a encontrar ahora que a veces también hay glucolípidos en la membrana, yo lo mencioné cuando hablamos de receptores, ¿sí? Entonces, estas moléculas no solo actúan como una fase energética, porque almacenan la energía en los enlaces carbono-carbono, sino que además pueden cumplir algún papel estructural. Ahora, dentro del apartado de las proteínas, uno se podría preguntar, bueno, ¿cuál es la función de las proteínas? Sería mejor preguntarse cuál no es la función de las proteínas, porque en las células las proteínas prácticamente se llevan parte de casi todo el repertorio de las funciones que tienen que ver con estructura, con funciones, por ejemplo, como dije recién, enzimáticas, con funciones que van desde revestimiento hasta protección de la célula, como por ejemplo los anticuerpos, etc. Es decir, la diversidad de funciones que tienen las proteínas hacen de que si una célula, por ejemplo, una célula bacteriana, en algún momento, por ejemplo, fármacos como son los antibióticos, uno bloquee la síntesis de proteínas, esa célula está directamente condenada a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay prácticamente funciones vitales sin que las proteínas intervengan. Y por otro lado, no solo la diversidad está dada por el conjunto de proteínas que tienen las células y que nos ayudan a todas estas funciones vitales, sino porque hay proteínas que se pueden expresar en cierto tipo de estirpes celulares, por ejemplo, un leucocito, un glóbulo blanco, y proteínas que en esa célula nunca se van a expresar. Y ahí viene a continuación lo que después voy a tomar como broche de la clase, que son los ácidos nucleicos. ¿Sí? Ahora, porque vamos a ver que hay una relación íntima, muy íntima, entre lo que son las proteínas y los ácidos nucleicos. Es una relación prácticamente estrecha en lo que uno habla de proteínas y ácidos nucleicos. Por eso hoy en día se estudia más la proteómica que la genómica. Hasta hace algunos años ustedes tomaban libros de clínica médica y enfermedades genéticas. La genómica era prácticamente la panacea, ¿sí? A partir de los estudios en los que revelan cuáles son, a partir, por ejemplo, del proyecto Genoma Humano, donde se reveló cuál es la estructura genética de nuestro ADN y se mapeó prácticamente todos los genes, uno podría decir que las proteínas son las que llevan las funciones y los ácidos nucleicos son las que se encargan de poder decir qué proteínas intervienen y qué proteínas no. Bien, ahora, dijimos ya a niveles generales qué es lo que, digamos, cómo uno puede encarar este concepto de proteínas. Por otro lado, ¿cómo están formadas? Están formadas por mínimamente o básicamente por lo que dice ahí abajo.
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. De esta palabra chon, tan conocida, ¿sí? Que es la estructura básica de prácticamente casi todas las biomoléculas. Y además, en las proteínas se agrega el azufre. El azufre es un átomo que ya habíamos visto, ¿sí? Que se puede agregar particularmente en dos de los sillares de las proteínas, que son los aminoácidos, ¿sí? Ahora, hay otros elementos que acompañan al repertorio, como por ejemplo el fósforo, el hierro. Nosotros tenemos una proteína que transporta oxígeno. Esto márquenlo, por favor, porque lo toman todos los parciales, ¿sí? El hierro, ¿cómo actúa? Actúa de tal manera que el hierro puede cambiar su estado de oxidación, ¿sí? El hierro es un elemento de transición. Está, si ustedes buscan la tabla periódica, entre los elementos de transición. Como es un elemento de transición, su último orbital nunca está completo. Tiene orbitales D muy grandes que no están completos. Con lo cual, puede cambiar su estado de oxidación, lo puede variar. No es como los metales alcalinos o los alcalinos térreos que, en el caso de los metales alcalinos, o ceden su electrón, o los alcalinos térreos ceden sus dos electrones. No hay otra forma de que puedan enlazarse químicamente. Y siempre con enlaces iónicos, obviamente. En el caso del hierro, el hierro también forma enlaces iónicos, ¿sí? Porque es un metal, pero puede cambiar su estado de oxidación de +2 a +3. Es decir, puede o bien ceder 2 electrones o bien ceder 3. Y ese es el secreto por el cual el hierro puede transportar oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? En forma de bicarbonato y aceptando un hidrógeno, a través de la ruta que va desde los pulmones a los tejidos y viceversa. Es decir, el oxígeno, que es íntimamente necesario, lo vamos a ver después cuando lleguemos a la parte del metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos, para poder actuar como último aceptor de electrones en las vías de oxidación metabólica, actúa de tal manera, ¿sí? Que preferentemente, al ser necesario en los tejidos, ¿sí? Obviamente, es el material que nos ayuda a sobrevivir. Una célula que es privada de oxígeno se condena a la muerte directamente, ¿sí? Y es transportado por este átomo de hierro. ¿Sí? La molécula de hemoglobina tiene 4 grupos porfirínicos, tiene 4 átomos de hierro, y cada átomo de hierro puede transportar una molécula de oxígeno. Muy importante esto, ¿sí? Ya lo había mencionado cuando hablé de los bioelementos y los elementos traza. Acá tenemos uno, ¿sí? El magnesio también actúa como un cooperador, igual que el cobre, en las reacciones enzimáticas. Por ejemplo, en los calambres que suelen tener los deportistas, que solemos tener a veces, pueden ser por faltas de magnesio. Con lo cual, por eso, muchos de los fármacos que nos recomiendan para poder suplementar el magnesio de la dieta son los que logran a veces vencer con estos calambres, ¿sí? Bien. Ahora, ahí está. Grupo más versátil. Versátil quiere decir que se puede adaptar a distintas condiciones. En este caso, puede actuar, por ejemplo, como una proteína que nos ayuda a defendernos de los patógenos, inmunoglobulinas. Pueden actuar como una cascada de simógenos que actúan para poder coagular la sangre, es decir, poder tratar de taponar la injuria de un vaso, ya sea por la vía extrínseca o intrínseca, sea por fuera o por dentro del vaso, y además cumplen funciones estructurales como formar el citoesqueleto, acompañar el ADN como proteínas citúnicas. Bueno, el repertorio es inmenso, ¿sí? De las funciones que pueden desempeñar. Y fíjense lo que les puse ahí abajo. No existe proceso biológico en el que no participe ninguna enzima. Es decir, sí o sí, las enzimas están implicadas en las funciones vitales de los seres vivos, ¿sí? Y además, están conformadas por unidades básicas que se denominan aminoácidos, ¿sí? Todas las proteínas que tenemos en nuestro repertorio, que son aproximadamente más de 100.000 proteínas distintas, ¿sí? Tienen la constitución de que están conformadas por 20 aminoácidos. Y siempre los mismos 20. Van a encontrar ahí en el seminario que les pregunta si en nuestro repertorio tenemos 20, pero ¿cuántos hay en la naturaleza? En la naturaleza hay más de 150 aminoácidos. Pero en la especie humana solamente vamos a encontrar siempre los mismos 20. ¿Sí?
¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una biomolécula, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que una proteína es un polímero, ¿sí? Es decir, los bioelementos, y acá quiero hacer distinción, por favor, los bioelementos son carbono, hidrógeno, oxígeno, lo que son bioelementos. Biomolécula ya es esto. Ahora, una macromolécula, una estructura más grande, es una proteína, ¿sí? ¿Por qué? Porque está conformado por la unión, es decir, la polimerización. Cuando hablamos de polímero, hablamos de la unión de muchos, de N aminoácidos, de muchos aminoácidos, que pueden ser desde 50 hasta, ¿sí?, 100.000 aminoácidos. Hay proteínas muy grandes. Bien, ahora, cada aminoácido tiene una estructura que es de alguna manera constante y una estructura que es variable. ¿Qué es lo constante? Lo constante es lo que tienen el carbono en amarillo, que lo ven acá, el grupo carboxilo hacia la derecha, un grupo ácido, el grupo amino hacia la izquierda, un grupo básico, y enlazado a un hidrógeno. Esto es constante en los 20 aminoácidos. El grupo R o cadena lateral es la parte variable, es decir, es la parte que varía en esos 20 aminoácidos, ¿sí? Con esto quiero decir que, fíjense, que lo único que varía entre aminoácido y aminoácido solamente es R y sirve como criterio de clasificación. ¿Por qué? Porque si lo demás es igual, solamente me puedo basar en R para decir qué aminoácido, al ser distinto de otro, lo puedo subclasificar en otra especie de aminoácido, ¿sí? Bien. Fíjense que el grupo carboxilo se puede ionizar perdiendo ese hidrógeno, quedando con una carga negativa. Y el grupo amino también se puede ionizar quedando con una carga positiva. A eso lo vamos a llamar suiterión, es decir, una molécula que tiene doble carga, una carga positiva y una carga negativa. Ahora, cuando las proteínas se conforman, se unen siempre desde el extremo carboxilo del primer aminoácido hasta el extremo amino del segundo. Eso quiere decir que si tengo dos aminoácidos que se unen entre sí, me va a quedar el grupo amino libre del primer aminoácido y el grupo carboxilo libre del segundo aminoácido. ¿Por qué? Porque los dos grupos que quedan en el centro están unidos por un enlace covalente fuerte, con lo cual es difícil de poder destruirlo, ¿sí? Ahora vamos a ver después cómo se puede romper eso. Esto es lo mismo que dije recién. Y acá tienen los 20 aminoácidos, para que se los aprendan de memoria. No, mentira. Es para que vean nada más. Fíjense que toda la estructura de cada aminoácido, carboxilo, grupo amino, acá está ionizado el grupo amino, ¿lo ven? Tiene 3 hidrógenos y una carga positiva. Y el hidrógeno son constantes. Y cada uno de estos es la cadena lateral OR. Fíjense, acá es un grupo metilo, no tiene que saber los nombres, pero fíjense que están formados por carbono e hidrógeno o por cadenas cíclicas. Y acá tienen uno que tiene azufre, ¿sí?, que es la metionina, muy importante, ¿sí? El triptofano o triptófano es lo mismo. Y la fenilalanina, que tienen grupos aromáticos, ¿sí? Estos que están acá son no polares o hidrófobos, ¿sí? O sea, repelen al agua porque justamente no tienen afinidad por el agua. Los que están acá pintados en verde son polares, pero se denominan neutros. El más chico de todos es la glicina, que fíjense que tiene un hidrógeno, con lo cual, bueno, esto es más para física, no tiene rotación este aminoácido y no tiene este carbono que es un carbono asimétrico. El resto sí, no importa. ¿Sí? La serina, fíjense que tiene un grupo hidroxilo, esto repasen los grupos principales o funcionales. Acá tenemos un grupo hidroxilo en el carbono 2, un grupo sulfidrilo en la cisteína, también importante, ¿sí? Más adelante lo vamos a llamar tiol también a esto, y es lo mismo. La asparagina, la glutamina, que derivan del ácido aspartico y del ácido glutámico. Y la tirosina, muy importante como uno de los mensajeros, ¿sí? Y acá tienen los que son ácidos, dos solos, ácido aspartico y ácido glutámico. Fíjense que derivan de alguna manera la asparagina del ácido aspartico y la glutamina del ácido glutámico, ¿sí?
y la lisina, la arginina y la histidina, que son los aminoácidos básicos. Con esto podemos clasificarlos en los que son no polares y todo el resto que se llaman polares. Y dentro de los polares, en neutros, ácidos y básicos. ¿Quedó clara la clasificación? En los grupos que acabo de mencionar, pónganmelo en el chat si no entendieron algo. Repito, no es para que lo sepan de memoria, pero es importante después para lo que sigue en relación a cómo se conforma espacialmente una proteína. Para eso es importante. Bien, si no hay preguntas, sigo. Tengo el chat acá. Ahí está la clasificación. ¿Ven? Lo mismo que les dije recién. Aminoácidos según la polaridad radical, apolares o hidrófobos, ¿sí? Y polares o hidrofílicos o hidrófilos. Es lo mismo. Neutros, ácidos con carga negativa y básicos con carga positiva. Porque justamente los ácidos tienen un grupo carboxilo adicional y los básicos tienen un grupo amino o imino que tiene nitrógeno también adicional. Y según la estructura de radical, en alifáticos, aromáticos o heterocíclicos. Yo me voy a basar en la primera clasificación. Pero tengan en cuenta que también está la segunda, ¿sí? Pero me voy a basar en la primera. Ahora, ¿cómo se unen entre sí? Es lo que dije recién. Para unir un aminoácido con otro, se unen desde el extremo carboxilo del primer aminoácido con el extremo amino del segundo aminoácido. Y esta unión que se da entre el carbono y el nitrógeno con pérdida de una molécula de agua se denomina enlace peptídico o unión peptídica, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Es una unión fuerte? Sí, es una unión covalente entre el carbono y el nitrógeno, con lo cual es complicado poder destruirla. De ahí que cuando uno, vamos a ver ahora, hace que, por ejemplo, la clara de un huevo se bata o se cueza al calor, podemos destruir todas las estructuras de esta proteína que es la albúmina del huevo o ovoalbúmina, pero no podemos romper la estructura primaria. ¿Qué es la estructura primaria? Esta, la que se encarga de enlazar un aminoácido con otro por medio de una unión peptídica. Es lo que sigue a continuación. Entonces, todo péptido, es decir, toda cadena, va a poseer lo que dije hoy, un N terminal, o un grupo amino terminal, y un C terminal, un grupo carboxilo terminal. Que fíjense que lo que quedan libres son los R. Muy importante también, porque es lo que me va a servir para poder entender después la conformación espacial. Ahí tienen, por ejemplo, ¿qué flecha señala un enlace peptídico? A ver como ejercicio. Esto es para ustedes. Tienen la 1, la 4, la 3, la 2, la 5. ¿Cuáles flechas señalan a un enlace peptídico? A ver, quiero escuchar. Tienen la filmina y me pueden decir. Por ejemplo, la 1 señala un enlace peptídico. Tienen que guiarse por los R fundamentalmente y dónde está la unión, ¿no? A ver, la 5. La 5 es un enlace peptídico porque fíjense que está entre los R, ¿los ven? Bien, ¿cuál más? La 1, la 4. La 4 también, ¿está? La 2 es un enlace peptídico. No, porque son dos carbonos los que se unen. Porque, no solo porque son dos carbonos, sino además porque está unido el carbono, porque puede haber cadenas laterales y estar corrida la cadena, ¿sí? Pero acá lo que me está diciendo entre que el R, fíjense que está al lado del carbono carboxilo, con lo cual no puede ser nunca. Lo mismo me pasa con la 1, donde tengo un grupo amino unido al R, ¿sí? Fíjense que para marcar acá, justamente lo que tengo son los R que me van a diferenciar. A ver la preguntita que está abajo. Un péptido de 75 aminoácidos. ¿Cuántos enlaces peptídicos les parece que tiene? Si tiene 75 aminoácidos, si yo empezara a contar, ¿cuántos les parece que puede tener? Háganlo más chicos. Dibujen en su papel 3 aminoácidos. Y fíjense cuántos enlaces tiene. Si dibujan 3.
¿sí? Como por ejemplo, acá tengo un aminoácido, ¿no? Y acá tengo un enlace peptídico, ¿de acuerdo? Acá tengo otro aminoácido y tengo otro enlace peptídico que está acá que no está marcado. Y acá tengo un tercer aminoácido. ¿Cuántos enlaces marqué? 2, es decir, 74. Muy bien, ¿está? ¿Por qué? Porque obviamente siempre el último aminoácido es el que no está enganchado con otro, con lo cual siempre es el número de aminoácidos menos 1 me da la cantidad de enlaces. ¿Quedó claro esto? Bien. Daniel, Péptidos. una pregunta. Sí, te escucho. Sí, En la filmina anterior, sí, acá. Sí. entonces reconocemos el enlace peptídico por el Eh, tema del... O sea, ¿cuál sería el parámetro para saber? y fíjate que está entre dos R's. ¿Te das cuenta? Si yo tengo el R1 y el R2, en el medio tengo el enlace peptídico. Entre R2 y R3, en el medio tengo el enlace peptídico. Entre R3 y R4, en el medio tengo el enlace peptídico. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, gracias. ¿Quedó Sí, sí, claro? ¿Sí? sí, Y ahora sí. justamente los R son las cadenas que quedan. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora vamos a ver, por ejemplo, la insulina, o en cualquier péptido que tiene una estructura superior a la primaria, ¿sí? Justamente los R son los que quedan libres. Y son los que van a marcar la conformación espacial. ¿Sí? Ahora voy a entrar más en el tema, pero para que vayan entendiendo esto. Miren, acá tenemos la insulina, ¿sí? Una hormona peptídica, porque hay hormonas que son esteroideas, ¿sí? Solo tenemos mensajeros químicos a grandes distancias, que son estas estructuras denominadas hormonas, ¿sí? Las hormonas pueden tener una base, que es un lípido, lo mencioné en la clase pasada cuando hablé del tema de los lípidos, el colesterol, como la base de las hormonas esteroideas, o puede ser un péptido, ¿sí? También hay ciertos neurotransmisores que son aminoácidos, pero es otra cosa, ¿sí? Acá estamos hablando de hormonas, ¿sí? Y estos mensajeros que recorren el organismo para poder activar una función dentro de una célula, ¿sí? Están conformadas por péptidos, ¿sí? Van a encontrar en los libros que la insulina es una proteína, ¿sí? En realidad, eso deriva digamos, del pensar de algunos autores, ¿sí? Para que sea una proteína, tendría que tener una estructura más compleja, ¿sí? La mayoría de los autores lo toman como un péptido, ¿sí? Un péptido es formado por dos cadenas, una cadena A y una cadena B, las ven acá, que se unen entre sí mediante estos enlaces puentes disulfuro, ¿sí? Ahora, un péptido es una estructura que hace que las uniones de aminoácidos entre sí conformen una estructura espacial de una cadena que puede ir desde porque hablamos de oligopéptidos cuando son hasta 10, y polipéptidos cuando son más de 10, 11 o 12 aminoácidos, se habla de cadenas polipeptídicas. La pregunta, ¿eso es una proteína? Todavía no. Todavía no alcanza para ser una proteína. Bien, ahora, ¿qué es una proteína entonces? Cuando uno habla de péptidos, es lo que les dije recién, oligopéptidos, si el número de aminoácidos, ¿sí? De alguna manera, es menor a 10, ¿lo ven ahí? Dipéptidos, tetrapéptidos. Dipéptidos 2, dipéptidos 3, tetra 4, penta, hexa, hasta 10, hasta deca, péptidos, ¿sí? Uno puede decir que es un péptido. Ahora, polipeptídicos o cadenas polipeptídicas, si el número de aminoácidos es superior a 10, ¿sí? ¿Esto basta para que sea una proteína? No. Dentro de la estructura, que es lo que yo les mencioné recién, si ustedes se dan cuenta, acá en esta filmina, nosotros tenemos, por ejemplo, serina, glicina, cistina, todas unidas por enlaces peptídicos, ¿sí? Y cada aminoácido tiene un grupo R lateral, que los ven acá tienen uno, ¿sí? Acá tenemos la glicina con el hidrógeno, acá tenemos otro, etcétera. ¿Qué son los que quedan libres? Y justamente, si yo tomo desde el extremo amino al extremo carboxilo de este polipéptido, se denomina estructura primaria. ¿Por qué? Porque es la estructura
básica de toda proteína. Toda proteína tiene una estructura mínima que se denomina estructura primaria y es la que generalmente, como les dije recién, no se destruye por métodos físicos ni químicos normales, calor, agregado de sal, ¿sí? Elevación de la presión, etc. Únicamente se puede romper por métodos más exhaustivos, es decir, hidrólisis ácida o enzimática, y ahí está la respuesta. Nuestro organismo utiliza enzimas, utiliza las mismas proteínas, aunque parezca una redundancia, para poder destruir o romper proteínas, ¿sí? Ahí tenés la estructura primaria, la unión de un aminoácido al lado del otro. Eso es como si tuviera una cadenita de eslabones uno unido al lado del otro. A eso se le llama estructura primaria. Bien. Ahora, esta estructura no es suficiente para hacer una proteína. Con lo cual, las proteínas se pliegan, es decir, se envuelven en el espacio, dados por otras proteínas que se encuentran en el citoplasma, que se denominan chaperonas. La palabra chaperón quiere decir acompañante. ¿Qué quiere decir? Que acompañan al plegamiento celular. Dos formas de poder plegarlas es la alfa hélice y la estructura beta laminar. ¿Qué es una alfa hélice? Si esa cadenita larga que teníamos nosotros la enrollamos como si fuera un resorte y la soltamos, vuelve a tomar la forma lineal. ¿Y cómo se mantiene unida? Mediante enlaces entre cada uno de los giros de una cadena con la otra. Esos enlaces son enlaces puente de hidrógeno, igual que los que vimos en la molécula de agua, que yo les dije que no eran particulares de la molécula de agua, sino que existían en otra estructura. Acá tienen una. Entonces, esas vueltas que se dan para que se puedan enlazar entre sí, tenemos lo que se llaman enlaces puente de hidrógeno. ¿Enlaces débiles? No, enlaces relativamente fuertes. Hace falta una temperatura elevada para poder romper los enlaces puente de hidrógeno. Con lo cual, ¿sí? También acá vamos a encontrar enzimas que rompen los enlaces puente de hidrógeno dentro de las células o distintas estructuras como cambios de pH dentro de, por ejemplo, los lisosomas, donde también se pueden romper estos enlaces, ¿sí? La estructura beta laminar, en vez de ser una hélice, es una lámina, una plegada por encima, como si una hoja la doblaran y la volvieran a doblar. Entonces forma láminas. Para que tengan una idea, la estructura globular o la alfa hélice es la que se encarga de las proteínas globulares, que son más esféricas y tienen un cuerpo que también es fácil de atacar. Por ejemplo, la carne de pescado. La carne de pescado está, ¿sí?, más conformada por estructuras de tipo globulares, por eso la proteína de pescado se puede digerir rápidamente. Ustedes comen pescado y a las 2 o 3 horas vuelven a tener hambre, ¿sí? En cambio, la estructura de beta laminar está más del lado de las proteínas fibrosas, como por ejemplo la carne de tejido animal de los mamíferos, que es mucho más difícil de poder atacar y digerir. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, repito, estructura primaria, aminoácido uno al lado del otro. Secundaria, cuando se empiezan a enrollar o a plegar en el ambiente citosólico, y esto hace que se formen estructuras secundarias. ¿Eso termina acá? No. ¿Por qué? Porque para que sea una proteína, tenemos que tener este nivel de estructura, que es la estructura terciaria, en donde ahora estas estructuras tipo resorte o las fibras se repliegan y se conforman espacialmente, haciendo estructuras mucho más voluminosas y ahora tridimensionales. La pregunta es, ¿y cuáles son los enlaces? Porque ¿qué dijimos? La estructura primaria, enlace covalente. Estructura secundaria, enlace puente de hidrógeno. La terciaria es la más variable. Es la que tiene enlaces puentes disulfuro, como vimos en la insulina. Enlaces puentes de hidrógeno adicionales. Enlaces entre cadenas que pueden ser electrostáticos, grupos cargados positivos y negativos. Enlaces hidrofóbicos entre aminoácidos hidrofóbicos, etc. Y fundamentalmente está dado por los R.
estructura terciaria está dada por la interacción de los R en el espacio. Eso es lo más fundamental de esta parte, ¿sí? Surge de la interacción, fíjate, entre los grupos R y luminosidad. Lo marqué muy bien ahí abajo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Esto hace, como dije recién, que sea la más variable. Puentes disulfuro, primer tipo, puentes eléctricos, estructuras cargadas, interacciones hidrofóbicas o puentes eléctricos entre dos moléculas, por ejemplo, como el hidrógeno y el oxígeno, etc. ¿Sí? Es decir, la terciaria es la más variable, pero también es la más fácil de romper. ¿Sí? Y termina acá este cuentito, no. Hay estructura superior. En todas las proteínas, no. En algunas. En algunas proteínas hay una estructura que se denomina cuaternaria. Es decir, es la excepción a la regla y no la regla de la excepción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto la hemoglobina, la mioglobina, enzimas como la creatinfosfoquinasa, tienen la unión de monómeros, es decir, de interacciones terciarias entre sí. Por ejemplo, la hemoglobina es un tetrámero, tiene 4 estructuras terciarias que se unen mediante enlaces débiles, enlaces que se denominan enlaces dados por fuerzas de London, ¿sí? Enlaces muy débiles entre estructuras terciarias entre sí, que es la última estructura de la cual vamos a hablar, ¿de acuerdo? Ahí tienen la estructura de la hemoglobina, dada por estas cadenas, 2 alfa y 2 beta, que forman estructura cuaternaria que la hace una proteína de transporte por excelencia. Una proteína necesaria, porque cuando falta hemoglobina hay anemia. Cuando falta hemoglobina, ¿sí? El individuo, el paciente, puede tener, ¿sí? Una menor compensación de oxígeno y puede sufrir graves consecuencias dado por la pérdida de este material a nivel de las células rojas, ¿sí? Y acá está lo que les dije hoy. ¿Una proteína siempre es estable en el ambiente? No. Las proteínas pueden perder la estructura nativa, es decir, se pueden desnaturalizar. ¿Qué pasa? Ojo, si pierden la estructura nativa, pierden lo que se llama la función biológica. Corolario, para que una proteína tenga función biológica, al menos tiene que tener estructura terciaria. ¿Sí? Las proteínas que tienen estructura cuaternaria necesitan esa estructura para poder realizar la función biológica. Pero las que tienen terciaria, por lo menos tienen que tener la terciaria. Si rompo la estructura, desnaturalizo la proteína y pierdo la función biológica. En algunos casos, este proceso es reversible, en otros no. Si la clara de huevo la cocemos al calor o la batimos, no vuelve otra vez al estado líquido. Pasa al estado sólido y no lo podemos revertir. ¿Está claro esto? La clara de huevo, para los que han hecho ejercicio, fíjense que es una de las fuentes principales que se le da a los deportistas de alto rendimiento, porque justamente es todo proteína. Ahí tiene el proceso de naturalización. ¿Con qué se puede desnaturalizar? Con calor, con el agregado de sal, con elevación de la presión, etc. Hay múltiples factores que cambian, cambio de pH, por ejemplo, ¿sí? El potencial de hidrógeno, cambian directamente la estructura nativa de una proteína, ¿sí? Ahí tienen. ¿Se debe a qué? Desaparición de puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, puentes de sulfuro, etc. Fuerzas de Van der Waals o de London, cualquier tipo de interacción dentro de la molécula hace que al romperla, por ejemplo urea o el beta-mercaptolol, que también se utiliza, rompe la estructura primaria y la terciaria y la desnaturaliza. Fíjense que la primaria queda, a eso me refería. La primaria quedó, no se desnaturalizó. Por eso es un proceso que puede ser reversible o irreversible. Va a depender del tipo de proteína y el tipo de ambiente en el cual se la somete. Especificidad. ¿Por qué las proteínas son específicas? Porque lo que voy a dar a continuación. Dentro del apartado de, que creo que esto lo vieron en el cuatrimestre pasado, si no, díganme, ¿son las proteínas pueden ser intronizadas o en otras moléculas? No entiendo. O sea, en realidad vamos a hablar, por ejemplo, de procesos de destrucción, de catálisis o de hidrólisis.
todas las moléculas se pueden romper hasta las unidades básicas. El tema es que las proteínas, si uno las somete a un tratamiento específico, la puede desnaturalizar. ¿Qué quiere decir? Perder la función, perder la estructura nativa, ¿de acuerdo? Ahora, si yo la hidrolizo, la rompo totalmente a nivel enzimático, lo que me quedan son aminoácidos. Los aminoácidos solamente se destruyen por procesos oxidativos ulteriores, que los vamos a ver después, ¿sí? Pero si lo que querés preguntar, Lisandro, una proteína cuando se desnaturaliza, pierde todas las estructuras menos la primaria. Para perder la primaria hay que romperla, ¿sí? Hay que romperla ¿hasta cuándo? Hasta los aminoácidos, ¿sí? ¿Quedó esto? Ahora, no de nada. Las proteínas derivan de los aminoácidos. Pero ¿de quién deriva la instrucción para que una proteína sea tal y no sea otra? Del repertorio que tenemos en el ADN. El ADN, el ácido desoxirribonucleico, es el material que tenemos dentro de nuestro núcleo celular y también en las mitocondrias, y que es la base de nuestra vida. No habría vida sin ADN, por lo menos la vida que conocemos nosotros, ¿sí? El ADN es la molécula que se encarga de todas las instrucciones para que nuestro organismo pueda desarrollarse, crecer y sobrevivir en un medio ambiente, ¿sí? El ADN es la molécula que lleva toda la información para que cada célula sea distinta. Yo siempre digo esto, fíjense, ¿de cuántas células, a partir de cuántas células uno puede decir que se puede desarrollar un individuo completo? A ver. ¿A partir de cuántas células yo puedo decir? A partir de esta célula tengo un individuo completo, ¿sí? Que respira, que vive, que tiene órganos, sistemas, etc. ¿A partir de cuántas? ¿Quién me puede contestar? Aunque sea en el chat. Piensen. ¿A partir de cuántas de ese evento, una vez que se formó, yo ya digo, esto ya tiene potencialidad de vida? No me estoy metiendo en religión, ¿eh? Solamente para que lo tengan vista desde el punto de vista biológico. Una sola, ¿está claro? Porque esa célula que se comienza a dividir y se implanta en un útero, ya tiene potencialidad de vida, ¿está claro esto? Porque las dos células por separados, el espermatozoide y el ovocito, no pueden hacer nada. Pero cuando se fusionan entre sí y forman el embrión o cigoto, esa célula ya tiene potencialidad de vida, porque al ser implantada en un órgano que lo nutre y que le da subsistencia, dependiendo de la especie, por N meses, se va a desarrollar un individuo completo. ¿Está claro esto? Ahora, es una célula, y esa célula tiene toda la información. ¿Y dónde está la información? En el ADN. ¿Se entiende esto? Miren lo maravillosa que es la biología, que hace que a partir de la información de una sola célula se forme el riñón, el corazón, el cerebro, los ojos, los sentidos. ¿Se dan cuenta de la magnitud que tiene esto? Y esto es químico, porque el ADN es química, es la base de las estructuras que vamos a llamar que son nucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos son la base del ADN, y a medida que los nucleótidos se van alineando entre sí, le dan esta conformación que el ADN sea único y irrepetible en cada ser humano, salvo en gemelos monocigóticos. ¿Está claro? No hay individuos iguales, salvo que sean gemelos. Si no, somos todos distintos. ¿Sí? O sea que, fíjense, no solo a nivel de la especie humana, de todas las especies que cohabitan en el planeta, desde las bacterias hasta nosotros, todas tienen ADN. Todas tienen ADN. ¿Está claro esto? En distinta proporción, distintos genomas, distintos tipos y ritmos a través de los niveles de vida, etcétera. Pero todas comparten el mismo tipo de base en lo que se llama, lo que uno puede decir, genómica. Todos tenemos el mismo tipo de repertorio genético. Es decir, todos nosotros compartimos el mismo genoma. Somos distintos porque tenemos distintos genotipos,
pero el genoma es exactamente el mismo. Seamos de color, seamos de distintas, de lo que sea, todos tenemos el mismo genoma. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Con lo cual el ADN tiene la particularidad que se puede replicar entre sí, formar copias, y es así los mecanismos de división celular, pero a la vez el ADN es el encargado de que estas hojas que se encuentran en un libro se puedan transcribir a moléculas de ARN. Y esas hojas después se puedan traducir en proteínas. Y esto se llama el dogma central de la biología molecular. Esto que les acabo de repetir recién. El ADN se transcribe a moléculas de ARN y el ARN se traduce en proteínas. Es el flujo unidireccional desde el ADN hasta las proteínas. Es decir, que no habría proteínas si no hay ADN. Y todo lo que no está escrito en el ADN no puede ser proteína porque falta información. Y ahí tenemos las enfermedades genéticas. En donde puede estar la información, pero no se transcribe o se transcribe mal, ¿de acuerdo? Con lo cual la proteína no existe y ahí tenemos una enfermedad metabólica. ¿Quedó claro esto? De ahí la vinculación tan estrecha entre el ADN y las proteínas. Y el nexo, el intermediario, es el ADN. ¿Quedó claro? ¿Podrías hacer un repaso del proceso de nuevo, Daniel? ¿De este? Bien. El ADN, recuerden que es donde está toda la información. A ver, yo siempre lo explico así. Esto. Supongamos que tenemos una biblioteca, ¿sí? Y en la biblioteca tenemos un conjunto de N libros, 30.000 libros, ¿sí? Cada capítulo de ese libro, ¿sí? De cada uno de los libros es una proteína. Es una futura proteína, ¿sí? Ahora, yo puedo leer hoy historia, mañana geografía, pasado química biológica, o puedo leer química biológica de dos libros distintos, ¿sí? Pero cada instrucción está en cada capítulo, ¿de acuerdo? Es decir, que el ADN tiene toda la información. Va a depender de en qué momento y en qué lugar esa información se va a transcribir, porque no todas las células expresan la misma identidad o el mismo repertorio genético. Hay enzimas, hay proteínas que nunca se van a transcribir en cierto tipo celular, pero en otros sí, constantemente. ¿Se entiende esto? Con lo cual el ADN se puede transcribir a moléculas de ARN, que es un intermediario metabólico. Y la molécula de ARN se va a traducir en proteínas. La pregunta es ¿por qué está separado esto? ¿Por qué el ADN no genera proteínas? ¿Por qué tiene que haber un intermediario? La postura científica es que en realidad todavía la ciencia no logra discernir quién fue el primero, si fue el ADN o fue el ARN. O sea, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? El ARN existía primero y por pasos de evolución metabólica surge el ADN para guardar la información, ¿o no? No se sabe todavía. Pero se supone que fue así. Se supone que el ARN fue el primer habitante de nuestro planeta, que existió de forma aislada, y por una cuestión evolutiva le dio paso al ADN para que guarde esa información. Es como si ustedes tienen un capital y el día de mañana dice, bueno, lo pongo en el banco a ver qué pasa, y lo tengo ahí guardadito, y cuando quiero lo saco. ¿Está claro? Con lo cual, ahora el ARN no haría falta ser tan diverso, sino a estar guardado y expresarse únicamente en el momento que sea necesario. ¿Ven la diferencia? Con lo cual el ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce en proteínas solamente porque la célula es muy tacaña a nivel metabólico, solamente cuando esas proteínas son necesarias, si no, no. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Bien, gracias. Ahora, la replicación, ¿qué es lo que garantiza la replicación? Que el ADN se pueda replicar garantiza que las células cuando se dividen guardan la misma información genética. ¿Está claro? Eso es lo que garantiza la replicación. Por eso el ARN no hace falta que se replique porque ya lo hace el ADN. Ahí está todo guardadito. Entonces cada vez que la célula se divide y forma un tejido, por ejemplo, todas las células del mismo tejido tienen la misma información. ¿Por qué? Porque cuando no tienen la misma información, surge el cáncer. ¿Estamos?
Cuando una célula cambia la información, el repertorio genético, ¿sí? Ahí se derivan las enfermedades tumorales o neoplasias, que pueden ser benignas o malignas. Acá preguntan, ¿no hay proteínas si no hay ADN? Exactamente. No hay proteínas si no hay información en el ADN. Y de ahí tenemos las enfermedades metabólicas, por ejemplo. Una enfermedad metabólica muy conocida y en boca de todo el mundo hoy en día es la celiaquía. ¿Y por qué no se pueden asimilar el trigo, la avena, la cebada y la centena que tienen gluten? ¿Por qué? Porque faltan enzimas a nivel digestivo que puedan hacer que este tipo de nutrientes se pueda metabolizar. ¿Queda claro? ¿Sí? Si cortamos una función proteica, estamos destinados a una enfermedad metabólica, directamente. ¿Sí? Es lineal. Por eso hay tratamientos farmacológicos, se les pueden dar a los pacientes proteínas o enzimas digestivas, etcétera, para poder revertir ciertas situaciones metabólicas que si no sería imposible poder subsistir. ¿Sí? ¿Quedó? Bien, enzimas. ¿Qué son las enzimas? Porque dijimos, proteínas. La pregunta es, ¿todas las proteínas son enzimas? No. ¿Todas las enzimas son proteínas? Prácticamente sí. Porque hay un solo tipo de función enzimática que no es proteica, que es dada por un tipo de ARN que tiene función enzimática. Pero es la excepción a la regla. En líneas generales, todas las enzimas son proteínas. ¿Está claro esto? Todas las enzimas son proteínas. No al revés. No todas las proteínas tienen función enzimática. Porque hay algunas que tienen función, por ejemplo, estructural. Otra que tiene función en la coagulación, otra que tiene función inmunológica, etc. Pero sí las enzimas son proteínas. ¿Y cómo actúan? Actúan, tema de la clase que viene, pudiendo hacer que el sustrato, es decir, lo que se va a convertir en el producto, ¿sí? Lo hagan en un sitio que se llama sitio activo. Y acelerando la reacción bioquímica millones de veces. A ver, en la boca tenemos una enzima que se denomina amilasa. Esa enzima hidroliza el almidón que tenemos en las galletitas, en el pan, en todas las harinas. ¿Sí? Si no tuviéramos esa enzima, tardaríamos meses en digerir una hogaza de pan. ¿Sí? En el estómago tenemos pepsina que hidroliza las proteínas. Si no tuviéramos esta enzima, tardaríamos años en digerir la carne de vaca. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, reduce la energía de activación y acelera el proceso metabólico millones de veces. Con este tema me voy a también abocar la clase que viene, es decir que por ahí estoy haciendo el mechado ahora y la clase que viene lo sigo. Miren acá, funciones. Funciones de reserva, ovoalúmina, ya lo dije, en la clara de huevo, ¿sí? Almacén de aminoácidos para el embrión. Gluteína, en el trigo, gluten, crecimiento de la semilla. Ferritina, almacena hierro en el vaso, en nuestro vaso. Estructural, colágeno, forma tendones, hueso, cartílago, piel. Elastina, es un conectivo elástico entre células, permitiendo la flexibilidad. Queratina es lo que forma el pelo, las uñas. Se queratiniza, ¿sí? De alguna manera, a través de formar una estructura que nos proteja, como por ejemplo las uñas. Mucoproteínas, que engloban de alguna manera, ¿sí? O trabajan sobre el sustrato para poder amortiguar el golpe, el líquido sinovial. ¿Sí? A nivel hormonal, ya la mencioné, insulina, regula, ya lo vamos a ver, los hidratos de carbono, es decir, la presencia de glucosa en sangre. La hormona de crecimiento regula el metabolismo de fósforo y de calcio. Bueno, acá tienen un montón para que después las lean y traten de más o menos memorizarlas para el día del parcial. ¿Sí? Pero fíjense la cantidad de funciones, que esto no lo habíamos visto hasta ahora. ¿Está claro? Las podemos clasificar también en holoproteínas, formadas solamente por aminoácidos, o heteroproteínas, cuando hay una fracción que es una proteína, un grupo proteico, y una función que no es proteína, el grupo prostético, ¿sí? Que por ejemplo, ¿sí? Tiene como el hierro una estructura que no es proteína.
Ahí tienen también otra clasificación dada como con algunos ejemplos para que después puedan leer. Bien. Cachito más, así no los aburro. Vamos a ver un poquito un pantallazo, porque ya algo hablé, para terminar, ¿qué son los ácidos nucleicos? ¿Por qué le di tanta importancia al ADN? ¿Por qué el ADN es tan importante? Primero vamos a ver por qué está formado. El ADN está formado por nucleótidos, que son la base de todos los ácidos nucleicos. Ahora, vimos que los hidratos de carbono, como la glucosa, por ejemplo, eran los monómeros de los polisacáridos, como el almidón, el glucógeno, etc. Y ojo, los lípidos no se polimerizan. ¿Sí? Uno puede hablar de los terpenos, el isopreno, que se pueden unir entre sí, pero son las únicas excepciones, sí, muy allá, pero los lípidos no se polimerizan, porque la unión de glicerol con los 3 ácidos grasos no forma un polímero, no es que se unen ácidos grasos entre sí. ¿Tá? Cuando llegamos a las proteínas, dijimos las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos son lo que serían las bases, es decir, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Y los ácidos nucleicos están conformados por nucleótidos, es decir, que los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, ¿sí? La unión de muchos nucleótidos. ¿Pero qué es un nucleótido? ¿Es algo sencillo? No. Los nucleótidos son, de alguna manera, la unión de 3 estructuras, 2 orgánicas y una inorgánica. Las estructuras son una base nitrogenada, un azúcar, en este caso una ribosa o una desoxirribosa, y un grupo fosfato o ácido fosfórico totalmente inorgánico. Estas 3 estructuras forman recién un nucleótido. Van a leer en los libros la palabra nucleócido. Un nucleócido, ¿sí? Vamos a ver que es la unión solamente de 2 de estos componentes, ¿sí? Ahí los tienen en filminas. Fíjense, los que tenemos como azúcares son pentosas, la unión de 5 carbonos para formar un azúcar que tiene 2 formas distintas de ver en el espacio. La ribosa, que fíjense que cuando yo voy a contar y vamos a ver que en el espacio, este es el carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. En el carbono 2', la ribosa tiene un grupo oxidrilo, igual que el carbono 1, igual que el carbono 3, igual que el carbono, en este caso, el carbono 5. ¿Sí? En el caso de la desoxirribosa, en el carbono 2 solamente hay un hidrógeno. De ahí la palabra desoxi, falta de oxígeno, ribosa. ¿Tá? Es el mismo azúcar, pero acá tiene oxidrilo y acá no. Esto es territorio, vamos a ver, del ARN, y esto es territorio del ADN. De ahí la palabra ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Y el ácido fosfórico, que es un componente totalmente inorgánico. ¿Quiénes son las bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina, guanina y uracilo. ¿De acuerdo? 2 son púricas o purinas y 2 son pirimidinas o pirimidínicas. Es lo mismo. ¿Sí? Para que no se lo tengan que aprender de memoria. Cuando yo cursaba decíamos agua pura. Anótenlo, agua pura. Adenina y guanina son purinas. Es decir, que el resto son pirimidinas. Nombre largo, pirimidina. Más largo, ¿no? Un solo anillo. Nombre corto, purina, 2 anillos. Van a saber por qué es importante. Entonces, fíjense que cuando digo adenina y guanina, ¿sí? Nombre corto tienen 2 anillos, acá las tienen, adenina y guanina. En cambio, cuando digo timina, citosina, uracilo, nombre largo, tienen un solo anillo. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro esto para no aprenderlo de memoria?
Las pentosas, ¿sí? Las que mencioné recién. La ribosa es un ribonucleósido, o sea, tiene 5 carbonos, una estructura en la cual en el carbono 2' sí tenemos, en este caso, un hidroxilo, ¿sí? Tienen como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo. En cambio, la desoxirribosa tiene adenina, citosina, guanina y timina. Miren una cosa interesante. Las bases nitrogenadas que acompañan a la pentosa en un nucleósido, ¿sí? Fíjense que cambian uracilo del ARN por timina en el ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ADN siempre tenemos timina y tenemos desoxirribosa, y en el ARN tenemos uracilo y tenemos siempre ribosa. Las bases nitrogenadas son comunes salvo uracilo y timina. Esto es un cambio fundamental. Es una forma de que las células, las enzimas, tienen forma de poder diferenciar qué nucleótido van a tomar para hacer los fenómenos de replicación o transcripción. Ahí tienen la base y lo que les dije recién. El ácido fosfórico es un ácido inorgánico, ¿sí? Y que mediante uniones fosfodiéster forma una estructura en la que se enlaza y forma ahora sí un nucleótido. Siempre se enlaza en el carbono 3 y en el carbono 5 de la segunda base nitrogenada. Eso lo vamos a ver ahora. Nucleócido, lo que les dije hoy, es en la base nitrogenada más el azúcar. No es una falta de ortografía. Nucleótido es cuando tiene las 3 cosas, ¿sí? La unión de un nucleótido es grupo fosfato, base nitrogenada y azúcar. Esto es un nucleótido. Es el adenosin 5 monofosfato, o AMP, que ya lo vamos a ver después también bastante. Ahora, hay un nucleótido especial, que lo voy a traer a cotación ahora, que es el ATP. ¿Qué es el ATP? El adenosin trifosfato. ¿Por qué es especial? Porque en realidad la célula necesita, en algunos momentos, pagar por cierto trabajo metabólico. Por ejemplo, mover sustancias en contra del gradiente electroquímico. Realizar síntesis de moléculas nuevas. Poder construir estructuras como el citoesqueleto. Para esto, la célula paga. ¿Con qué paga? ¿Con qué moneda? El ATP. Por eso es un nucleótido especial. Mírenlo acá. El ATP está formado por una molécula de adenosina, una ribosa y 3 grupos fosfatos. Cada enlace fosfato es un enlace de alta energía. Entonces vamos de AMP, adenosin monofosfato, ADP, adenosin difosfato, tiene 2, y ATP, que es el que mayor carga de energía, adenosin trifosfato. ¿Cuándo se libera la energía? Cuando se rompen los enlaces fosfato. Se libera y puede ser utilizada para trabajo metabólico, ¿sí? O trabajo químico, que es lo mismo. Por eso actúa como una moneda energética por excelencia. Ahí es lo que les dije recién, el ATP me forma ADP más un grupo fosfato, ¿sí? Ahí lo tienen. Adenosina o adenina, ¿sí? Esto es adenosina todo junto, la adenina con el azúcar y la adenosina, más el grupo fosfato me forma ahora el adenosin difosfato y el adenosin trifosfato. Cuando se rompe esta molécula se libera una cantidad de energía considerable. Bien, y para terminar, estructura y función de los ácidos nucleicos. Concepto. Como dije recién, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos que se enlazan mediante enlaces fosfodiéster. Acá los tienen. Tenemos un nucleótido y otro nucleótido. Y siempre se van a unir del carbono 3 al carbono 5, mediante un enlace fosfodiéster. ¿Por qué diéster? Porque acá tengo una esterificación ya conformada y acá tengo la segunda. Miren una cosa curiosa. Siempre queda el carbono 5
y el carbono 3 de la cadena libres. Por eso las cadenas siempre se leen de 5' a 3'. Esto lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? La unión de esto acá forma un nucleótido de 3 bases. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que queda libre? Las bases nitrogenadas. Adenina, uracilo, citosina. Esto es ARN, ¿de acuerdo? Miren una cosa. El ADN es monocatenario, una sola cadena. En cambio, el ADN es bicatenario. Siempre tiene, por lo menos en los seres orgánicos, porque van a leer que los virus pueden ser monocatenarios, pero en las células, desde la bacteria hasta nosotros, siempre hay 2 cadenas. Se van a unir desde el extremo 5' al extremo 3'. Y lo que quedan enfrentadas son las bases nitrogenadas. Son los peldaños de una escalera. Así lo vieron Watson y Crick. Y se unen timina con adenina y citosina con guanina. El viejo refrán, Aníbal Troilo, Carlos Gardel. ¿Sí? Adenina siempre se une con timina, Aníbal Troilo, por 2 enlaces puente de hidrógeno. Y citosina se une con guanina por 3 enlaces puente de hidrógeno. ¿Sí? Aníbal Troilo y Carlos Gardel, lo menciono, eran 2 ejemplares y valores del tango argentino. De ahí que quedó esto como un refrán. Yo una época lo quise relacionar con la música más moderna y se me ocurrió Gustavo Cerati, pero el otro era más complicado de poder mencionarlo y bueno, quedó ahí. Pero bueno, después le buscamos alguna palabrita para el otro que tenga algo más que ver con la música contemporánea. Bien. Ahora, fíjense que estas uniones son fuertes, son enlaces puente de hidrógeno. Romperlas es bastante difícil. De ahí la estabilidad del ADN. Según la composición, 2 tipos de ácidos nucleicos, como dije recién. ADN o DNA en inglés, ¿sí? Y ARN o RNA en inglés, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. El ADN, estructura, como dije recién, está formado por bases nitrogenadas que se aparean entre sí. Largas cadenas, ¿sí?, de cientos de nucleótidos que se unen formando lo que son los cromosomas. La adenina siempre se enlaza con timina y la guanina con citosina, lo que acabo de decir recién. Ahí tiene el esquema, ¿de acuerdo? Estructura primaria. La estructura del ADN enlazado entre sí. ¿La estructura es la única? No. ¿Por qué? Porque el ADN también se puede enrollar entre sí. Se puede enlazar formando estructura secundaria que hace de que Watson y Crick hayan visto esta cadena, este helicoide formado por estas estructuras de los ácidos nucleicos, siendo las barandas los enlaces fosfodiéster con los azúcares y los peldaños de la escalera las bases nitrogenadas unidas entre sí. Esto no es importante, déjenlo. Esto hace de que la cadena puede ser con giro hacia la derecha o con giro a la izquierda, levógira o destrógira, ¿sí? Y dependiendo de la compactación del ADN, vamos a tener que en la biografía podemos encontrar el ADN de tipo A, B o Z. Eso va a depender de, ven acá los tienen, ADN A, B o Z. Esto va a depender de la cantidad de giros que hay por vuelta. El giro, la inclinación de las bases y el número de nucleótidos por vuelta. Y así como se enlaza el ADN formando esas estructuras helicoides. ¿Sí? Y también una terciaria donde los cromosomas se conforman en el espacio. Miren acá. Esto es importante. ¿Cómo está estable el ADN si hay tanta información y tanto ADN en N cromosomas? ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Se acuerdan? Por lo que vieron en el cuatrimestre pasado. ¿Cuántos cromosomas tienen nuestras células? Las células somáticas o células del cuerpo. 46 puede ser. 46, ¿sí? Que tienen esos 46 pares, recuerden esto. ¿Por qué pares? Porque cada cromosoma tiene su homólogo. Es decir, hay un cromosoma 1 y hay un cromosoma 1', repetido. Uno proviene del padre y otro de la madre. ¿Está claro esto? ¿Sí? Salvo en los hombres que tenemos 22 pares de cromosomas somáticos
y un par sexual que es distinto. Porque los hombres tenemos cromosoma Y, que nos da los caracteres masculinos, ¿sí? Las mujeres tienen el cromosoma X duplicado, es decir, tienen 23 pares de cromosomas homólogos. Nosotros tenemos 22 cromosomas homólogos somáticos iguales, pero tenemos un par sexual distinto. ¿Se entiende esto? Bien, ahora, ¿cómo están los cromosomas en el núcleo? Totalmente descondensados. Es decir, la cromatina está descondensada. ¿Qué significa que esté descondensada? Que el cromosoma, como lo vemos en la estructura que nos muestra en el dibujito, solamente existe en el momento de la división celular. Por una cuestión de repartición, porque si no sería imposible poder repartirlo. Dentro de este espectro, los cromosomas se enrollan y empaquetan para la división celular con una alta compactación de giro, pero mientras tanto está unidos a proteínas que se llaman histonas, que son las que tienen ahí. Las proteínas histonas, que son las que están ahí abajo, son las que conforman estos carreteles en donde el ADN da 2 vueltas y sigue dando 2 vueltas y se va a unir a largas cadenas de proteínas histónicas que estabilizan esto, dando lo que se llaman las cuentas de un collar de perlas, ¿sí? El nucleosoma que tienen ahí es cada unidad de histona con un doble, ¿sí? La doble vuelta del ADN a través del mismo. Y es así que esta compactación hace que estas cuentas del collar formen ahora estas estructuras que se van a unir entre sí y se van a formar estos solenoides que luego van a formar por unión la ultracompactación que vemos a nivel electrónico, que son los cromosomas. Repito, esto únicamente se ve al microscopio cuando podemos de alguna manera estar durante la división celular. Si no, no. La cromatina se ve descondensada. Siempre unida, por favor, siempre unida a lo que uno denomina las histonas, ¿sí? Que estabilizan esta estructura. Si no, sería imposible poder hacer de que rápidamente, en muy poco tiempo, se formen los cromosomas y se puedan repartir durante la división celular. El ARN es el transcripto fiel del ADN. Y el ADN, en nuestro caso, sufre modificaciones post-transcripcionales, o sea, después de la transcripción. Primero es una copia, como si fuera una copia hecha al carbónico, en donde toda la información del ADN se pasó a ADN, y después sufre modificaciones. Modificaciones muy importantes, ¿sí? Están formados siempre por una sola cadena, La estructura primaria habla de que las moléculas de ARN se transcriben siguiendo el fiel copiado de las instrucciones que hay en el ADN. Es decir, cuando las ARN polimerasa copian, si encuentran, ojo con esto, si encuentran una adenina en el ADN van a poner un uracilo, porque recuerden que se reemplaza T por U. Donde hay una timina, van a poner una adenina. Donde hay una citosina, van a poner una guanina, etc. Y esa estructura después se va a separar del ARN y va a viajar, luego de modificaciones, hacia el citoplasma para que se dé la transcripción de proteínas, la traducción de proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestras células la transcripción y la traducción están separadas tanto espacial como temporalmente. ¿Por qué espacial? Porque una ocurre en el núcleo y otra ocurre en el citoplasma. ¿Y por qué temporal? Porque una ocurre primero y la otra ocurre después. Y no hay una correlación directa. No es que a medida que se transcribe se traduce, no. Hay un tiempo y una modificación que después de la transcripción hace de que este ARN ahora sea distinto. Y esto es importantísimo, porque tenemos 33.000 genes, pero hay más de 100.000 proteínas. Es decir, que hay más de una proteína por cada gen, ¿sí? Por las modificaciones que yo les acabo de decir. La secundaria
se da porque esta cadena se puede, de alguna manera, plegar entre sí, formando, por ejemplo, los ARN de transferencia, que los tienen ahí, o los ribosómicos. Pero fíjense que siempre es una sola cadena, no hay dos, muy importante. Siempre hay una sola que se pliega entre sí, pero no hay dos. Y la terciaria habla que este ARN se puede mover entre sí espacialmente formando lo que se llaman estos brazos que pueden tomar los aminoácidos y llevarlos a los ribosomas. Tipos de ARN, los más abundantes en las células son los mensajeros, que son los que llevan el mensaje fiel del ADN para que se traduzca a la proteína, ¿sí? Los de transferencia son los que de alguna manera llevan el aminoácido una vez que se activan al ribosoma, y los ribosómicos son los que junto con proteínas forman los ribosomas, ¿sí? Ahí tienen el de transferencia con las estructuras que le acabo de decir, ¿sí? Y un tipo que es el nucleolar, que es el que le da origen al ribosómico o ribosomal, ¿de acuerdo? Pero es intermediario. Bien, hasta acá. Les voy a dejar en la plataforma, además de toda esta información, que va a quedar obviamente, les voy a dejar videos para que puedan ver, para que puedan unir todo esto. Bien. ¿Alguna pregunta del seminario que lo voy a tratar de encontrar, que lo tenía acá? Acá lo tengo, cuidado. No, acá no. Vamos acá, cierro el seminario. Seminario 2. Acá preguntan los videos. Esta clase la voy a subir después que la termine de grabar. Ahora lo que hago es después pasarla a YouTube, o sea, esperar un poquito, y después les subo el enlace. Y también les voy a poner un par de videos más también, para que puedan leer, ¿tá? Para que puedan comprender el tema. Bien, ¿preguntas de esto? Fíjense que es una guía de estudio. Por ejemplo, defina qué es un hidrato de carbono, cómo se... O sea, es todo lo que ya vimos en alguna cuestión para que vayan viendo qué es lo que nos interesa. Acá tienen, por ejemplo, cuestiones que pueden surgir en el parcial. Por ejemplo, la glucosa, qué tipo de elemento la compone, carbono, hidrógeno y oxígeno. El grupo funcional, aldehído cetona, la clase de biomolécula, en este caso es un monosacárido, un hidrato de carbono, y la función es energética. O estructural, porque puede formar el glucógeno o el almidón. ¿Está? Bueno, acá tienen como para... Y después tienen algunas cuestiones de múltiple opción que son las que pueden aparecer en los parciales. Acá tienen, por ejemplo, lo que acabo de decir recién, fíjense. El ADN, ¿sí? Bases nitrogenadas, ¿cuáles tienen? Adenina, timina, citosina y guanina. El ARN, adenina, uracilo, citosina y guanina. Azúcar desoxirribosa, azúcar ribosa. Cadenas 2, cadenas 1. Ubicación principal, el ADN, núcleo y mitocondrias. El ARN, ¿sí? La ubicación principal es el citoplasma. ¿Sí? Bien, vamos. Quiero ver si hicieron algo y si me quieren preguntar algo para que más o menos quede... Yo tengo una pregunta de la parte Sí. de lípidos. Sí, decime. Lo tengo acá. Bueno, Sí. en la 2 de lípidos estaba la pregunta de según estructura se clasificarán en... Sí. Y bueno, ¿Cómo se pueden eso, clasificar? Sí. Depende de la no, eso estructura, sería... lo podés clasificar como los que son lípidos complejos o lípidos simples. ¿Sí? Por ejemplo, los fosfolípidos, los triglicéridos son lípidos complejos. ¿Sí? Un lípido simple es un ácido graso, el colesterol es un lípido simple. Si no, lo podés clasificar como saponificables o insaponificables. ¿Cuáles son los saponificables? Los que pueden formar jabones, es decir, los que al menos tienen la estructura un ácido graso. ¿Tá? Los triacilglicéridos, los fosfolípidos, los esfingolípidos son todos saponificables. Ahora, ¿cuáles son insaponificables? Los que no tienen ácidos grasos, por ejemplo el colesterol. ¿Sí? Ahora, si vos me decís, los ésteres de colesterol sí son saponificables porque tienen un ácido graso, pero el colesterol en sí es insaponificable. ¿Estamos?
Sí, y mi duda venía al respecto porque en la 4 hay una pregunta que dice ¿qué distintos tipos de lípidos existen? Y Y ahí por eso, mezclé. como distintos lípidos, ahí tenés. Si vos podés hablar, por ejemplo, del colesterol, que es un esteroide, que es totalmente distinto a un ácido graso, ¿sí? Ambos, si vos te pones a ver, tienen estructuras anfipáticas, pero estructura espacial totalmente distinta. Un ácido graso es una cadena carbonada, ¿sí? Que va desde 8 a 20 átomos de carbono, que puede ser saturado y insaturado, pero que siempre tiene la estructura de un ácido graso y una cadena larga de carbonos. En cambio, el colesterol es un esteroide que tiene estructura anular, o sea, de anillos espaciales que tienen un solo grupo polar, que es el grupo de hidroxilo, que está en un extremo de la cadena. ¿Estamos? También tenés terpenos, por ejemplo, tenés prostaglandinas. Si buscan información de eso que yo les dejé. Ahí Bien, harás los gracias. distintos tipos de líquidos que existen. Obviamente, lo que te sigue después, dentro del punto de vista biológico, ¿qué función cumplen los lípidos? Y ahí podés aunar la pregunta anterior con esta. Porque dependiendo del punto de vista biológico, como funciones, por ejemplo, el colesterol puede formar membranas plasmáticas, estar dentro de membranas plasmáticas, perdón, poder ser el precursor de todos los hormonas esteroides o esteroides y poder ser el precursor de los ácidos biliares, que emulsifican las grasas. ¿Sí? Ahí está la pregunta, por ejemplo, ¿a qué se denomina saponificación? Es justamente tratar a una grasa con una base fuerte y formar en este caso jabones. ¿Sí? Acá tiene una pregunta, la 10, por ejemplo, muy importante. ¿Qué es la glucemia y cuál es la importancia biológica? Eso les va a servir después para entender el metabolismo de los hidratos de carbono. ¿Sí? Bien. Preguntas, vamos. Si yo me quedo en silencio, no me gusta. No, yo por ahora tenía esa porque a la parte de proteínas todavía no llegué. Bueno, hagan una cosa. Hagan la parte de proteínas y hacen un espejo para la semana que viene con el material que les dejo. Y la semana que viene, que ya voy a empezar con la parte de enzimas y la parte, digamos, energética a nivel metabólico, para después meterme en el metabolismo, bueno, ahí resolvemos algunas dudas que puedan tener del resto del seminario. Pero yo quiero que para la semana que viene el seminario quede resuelto en su totalidad. ¿Sí? Después de última, si quieren, hacemos un repunteado del verdadero falso que tienen acá. Como una forma de entrenamiento para el parcial. ¿De acuerdo? Buenísimo, dale. Sí. Bueno, semana que viene, misma hora, mismo canal, ¿sí? Recuerden que, bueno, la fecha de finales cambió y después les vamos a asumir una corrección del cronograma. ¿Ah? Gracias. No, nos Bueno, vemos. Hasta chao luego, Daniel, chicos. nos Gracias a vemos. ustedes también. Gracias. De nada, gracias a ustedes.